¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con el espacio de Arsenal de Plumas. Hoy tengo el gusto de estar con mi amigo Juan Carlos Calderón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Alex, siempre un privilegio compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Pues nada más déjame comentarle a la audiencia rápidamente las 8 columnas del día de hoy del diario impreso Ultimátum. Rayo llama a revertir abuso, Capufe, SCT, Aldesa. Capufe, Caminos y Cuentas Federales, SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Aldesa, la empresa que maneja las carreteras de cuota aquí en el estado de Chiapas, y se refiere a una entrevista que le hicimos ayer a Sergio Antonio Rayo Cruz, que es presidente de una agrupación de transportistas, y nos hablaba pues de la molestia que hay en el sector transportista por el aumento inesperado, repentino, unilateral de las cuotas en las carreteras de cuota, válgase la redundancia, aquí en el estado de Chiapas. Subieron de 63 pesos que tenía a más de 70 pesos en menos, que lo platicamos y no les avisaron a los transportistas, a nadie, ni dieron ninguna argumentación de por qué pues ese aumento de esas cuotas. Sergio Rayo decía que a lo mejor hubiera sido comprensible que las empresas dijeran que iban a aumentar sus costos en el mismo porcentaje que aumentó la inflación, que fue alrededor del 7%, pero bueno, los aumentos de los costos de peaje se fueron entre 19 y 20%. Entonces, en las 8 columnas del día de hoy está la entrevista completa en el diario Ultimátum impreso. Juan Carlos. Completamente válido el señalamiento, Alejandro, porque había habido incrementos graduales en esta cuota durante los últimos años. Sí. No me acuerdo cuándo cobraban al principio, pero pues se aumentaban que 1 peso, 2 pesos, y ahora sí se volaron la barda. Ahora sí fue un aumento para como está la situación económica, que obviamente ya está provocando reacciones, porque Sí. si bien es cierto que esta carretera la usan ocasionalmente algunas personas, hay personas que, por ejemplo, traen mercancías o tienen cuestiones de carácter laboral que ver todos los días, o simplemente el transporte, que hay una movilidad entre las dos ciudades enorme, son miles de vehículos. Creo que escuchaba por ahí un dato, Alejandro, la segunda carretera que tiene mayor afluencia vehicular en el país de cuota. Así es. ¿No? Sí. Tengo mis dudas, porque la carretera de Puebla a México, por ejemplo, sí tiene cantidades. Querétaro, no sé qué tan cierto sea, porque allá sí se hacen grandes colas, pero bueno, independientemente de eso, el aumento sí es muy alto. Llama la atención que también han tenido que apoquinar a esta empresa cuando le han tomado las casetas un sinfín de veces y ha tenido que absorber esos costos, y ahí no decimos nada. Y bueno, incluso se está cuestionando que si es española, que si, ¿por qué no la tiene el gobierno? Yo creo que si la tuviera el gobierno, la tendría muy mal, como ha tenido Capufe muchas veces sus tramos de la carretera Cozoleacaque sin mantenimiento. Y ahora también pues están terminando la carretera, la ampliación de la carretera Tuxtla-San Cristóbal. Entonces, pues a lo mejor se incrementaron los costos y nos los están transfiriendo a nosotros, pero sí es un aumento bastante mayor inclusive al índice inflacionario nacional. Claro, yo agregaría 2 datos a los que ya expresó Sergio Rayo y a los que estás comentando tú, ¿verdad? Lo que a veces molesta a la mayoría de la gente es que esos aumentos son unilaterales, o sea, solamente de la empresa. Pareciera ser que es solamente de la empresa, y la autoridad que es permisiva, ¿verdad? O sea, no hay ninguna reacción de parte de la autoridad. Si bien es cierto, son empresas que se rigen por ciertos criterios, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia que regula o debe regular ese tipo de cosas, porque si no, pues cualquiera hiciera lo que quisiera, ¿no? No, Alex, pero yo tengo la certeza de que seguramente lo validó la SCT. Así es, yo también lo sé, por eso te digo, permisividad de la autoridad, le dio permiso, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. ¿Y por qué? Porque va en detrimento
del bolsillo de los mexicanos. En ese sentido, las autoridades correspondientes, en este caso la SCT, yo considero que nos siguen debiendo a los ciudadanos una decisión de tratar de proteger el interés general de todos. La verdad, ahí queda muy mal SCT, ¿verdad? Ojalá que la reacción de los sectores pues pueda llegar. Se cerró tu micrófono. Ahí está. Ojalá que llegue a los oídos del presidente esta queja y de alguna manera ya vemos que él ha tomado decisiones donde revierte este tipo de cosas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo peor sería quedarnos callados, ¿no? Vamos a estar atentos. Fíjate que Sergio me dijo que ya hablaron con los integrantes de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado. Se estaban reuniendo otros dirigentes transportistas también, porque si no, van a resultar afectados ambos, tanto el sector transportista, que a veces asume costos, como algunos que trasladan esos costos a los ciudadanos directamente. Vamos a estar atentos. Claro, entonces no nos sorprenda que al rato ellos van a incrementar sus tarifas alegando que le incrementaron sus costos y bueno, se vuelve, así pasa con la inflación, se vuelve una cadenita, Alejandro, ¿no? Así es. Así es. Bueno, si te parece, vamos a las columnas. Tú abres el espacio de columnas el día de hoy en la página 13 de Opiniones. Escribes algo que titulas Gobernar es comunicar. Sí, fíjate que me llama mucho la atención. Yo he pertenecido, como bien sabes, tú a dos gabinetes y siempre en reuniones previas incluso a los informes de gobierno, yo decía que cada funcionario debería tener la obligación, más ahora que existen las redes sociales, de comunicar lo que hace. Y no, porque si no, el ciudadano tiene que meterse a las páginas oficiales o ver cuándo sale un boletín. Si, como tú te podrás dar cuenta, no emiten comunicación las diferentes dependencias. Entonces, sí me llama la atención, por una parte, que ya el Ayuntamiento de Tuxtla, por ejemplo, modificó, percibo yo, que modificó su estrategia de comunicación y ahora se habla pues de una ciudad más iluminada, se habla de algunos logros importantes de la administración que además son tangibles, se pueden constatar al circular por nuestras calles, como el tema de los contenedores, etcétera, y que van más allá de un informe de gobierno, pero particularmente hago énfasis en el secretario de Obras Públicas, porque ya ves que con esto del paso de nivel en el libramiento sur, pues, hijo, lo entrevistó hasta Juan de las Pitas, ¿no? Todos, no hubo un medio de comunicación, incluidos nosotros, que no cubriera esa nota. Y lo que descubrí en este personaje, yo no tenía, digamos, de tiempo atrás el gusto de conocer, es una gente, ahora que entré a sus páginas, que comunica con mucha facilidad. Va por el estado, hace sus recorridos, prende su celular, bueno, alguien le lleva muy bien ese tema, comunica muy bien, y entonces te cambia la percepción y te das cuenta que el gobierno, por lo menos en esa área, pues, sí está trabajando y sí están haciendo las cosas. No sé qué tan buenas o qué tan malas, pero lo que se percibe es un funcionario trabajando, un funcionario comunicando lo que está haciendo, dando certidumbre. Hay muchas dudas ahora que vienen las nuevas obras que se van a hacer en el Libramiento Norte, que la gente, pues a veces nada más empiezan a trabajar y no les avisan, no toman sus previsiones. Acá han tenido la precaución de informar pues que van a haber pasos a desnivel desde la Torre Chiapas hasta la Coca-Cola, que van a tener un impacto positivo sobre la movilidad de los vehicular, que es un problema caótico en la ciudad y que, bueno, a mí me parece muy loable, muy ejemplar. A lo mejor me volví la barda y exageré un poquito, pero me parece que hay otros funcionarios, ahora viene la crítica, que ni siquiera sabemos qué están haciendo, Alejandro. No sé tú, por ejemplo, la secretaria del campo, ¿tienes alguna noticia, por ejemplo, de qué está haciendo? ¿O qué otra dependencia te gusta que pensáramos? Que digas tú, oye, está chambeando, ¿no? O está calentando la silla esperando para cobrar su quincena. La gran mayoría, mira, la fiscalía, por ejemplo, el procurador no sale a comentar temas relevantes, todo lo manejan a través de boletines, no hay este ejercicio que el presidente de la República ha instaurado de una comunicación permanente a través de las mañaneras, de un toma y daca, de preguntas al día, de cómo van las cosas. Entonces,
pues que sirva de estímulo y de acicate para que se pongan las pilas otras partes del gabinete, porque la verdad es que da la percepción pues de que nomás están calentando la silla, a menos que tengan algo que informar, y si tienen algo que informar, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Sí, claro. Es No sé si estás de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sorprendente porque en el caso mío que manejo espacios de noticias, a veces quiere uno saber qué está pasando en tal o cual dependencia y no hay nada y de repente me dicen es que estuvieron en Tapachula, estuvieron en Palenque, bueno, pues qué bien, pero no lo sabemos ni los medios, mucho menos los ciudadanos, ¿verdad? Sí, entonces, si quieres preguntarle a un secretario, por ejemplo, oye, sobre tal noticia que salió en relación a lo que usted hace, que le compete a su área, es pues imposible tener una entrevista con los funcionarios porque se agazapan en sus cargos y no dan la cara. Digo, yo soy funcionario, también dar la cara es un riesgo porque te arriesgas a que hay gente que no le gusta lo que digas y te va a sopapear de todas maneras. Por eso me parece destacable lo que hace en este caso el secretario, ¿no? Claro. Bien, si te parece, pasamos acá entre nos de tu servidor. Hoy abordo dos temas: 100 años de edad, pero vive en un rincón odiado y repudiado. Me refiero a Luis Echeverría Álvarez, y cachetada con guante blanco a Moreno Cárdenas. Me refiero al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Si quieres, nada más abordo brevemente lo primero de Luis Echeverría Álvarez. ¿Por qué surge el nombre de Luis Echeverría? Porque este lunes cumplió 100 años de edad y los medios lo tomaron como noticia. En principio, ese hecho, porque con haber cumplido 100 años de edad, él ha superado en longevidad a otros gobernantes como Porfirio Díaz, que murió a los 85 años de edad, y José López Portillo, su sucesor, quien ya falleció también a los 84 años de edad allá en el 2004. Ese fue un dato pues interesante que llama la atención, pero el otro, pues el comportamiento público que tuvo don Luis Echeverría a lo largo de 2 sexenios, porque en un sexenio del 60 al 70, pues ocupó varios cargos, uno de ellos el de secretario de Gobernación, nada más y nada menos que con Gustavo Díaz Ordaz, cuando ocurrió los hechos que nadie olvida todavía, aunque se hayan pasado los años, del 2 de octubre allá en Tlatelolco, y después ya como presidente en el sexenio del 70 al 76, pues como que le aceleró el paso a un comportamiento más autoritario. Se habla que incluso que era espía de la CIA, que reprimía los actos masivos, sociales, a líderes como Lucio Cabañas, que en aquel entonces encabezaba la guerrilla, el halconazo del 10 de junio de 1972, en fin, pues todas esas cosas se relacionan necesariamente con el nombre de Luis Echeverría. Desde luego, eran otros tiempos, yo creo que era parte, no sé si coincides, la cúspide del poder que tenía el PRI en aquel entonces, cómo trataban a la prensa, cómo trataban a los sectores, cómo manejaban las elecciones para que ganaran las elecciones presidenciales posteriores a quien el presidente ponía, cómo quitaban y ponían gobernadores a su antojo, en fin, pues todas esas cosas, ¿no? Pues ahí abordo algo de eso, de Luis Echeverría Álvarez, en ocasión de que cumplió 100 años. La semana pasada no ha tenido eventos públicos. Su nombre surgió hace algunos años cuando hubo una comisión de investigación de los hechos que acabo de comentar y lo juzgaron por genocidio y no recuerdo qué otros delitos, pero por su edad le dictaron prisión domiciliaria y se le vio apenas la semana pasada en silla de ruedas recibiendo vacunas anti-COVID allá en la Ciudad de México. Sí, pero es muy interesante tu columna, Alex, de agradecerse, porque recuerdas eso que se llama el juicio de la historia, es decir, a pesar de que para muchas nuevas generaciones Echeverría ya es parte de un pasado que a veces ni se han de saber el nombre, ni han de saber que fue presidente, pero sí es importante revisar el pasado para ver el presente en ese contexto, porque Echeverría reunió dos cosas: el populismo exacerbado de izquierda
enfrentó a los empresarios, por ejemplo, del Grupo Monterrey. También tuvo que ver algo en Tlatelolco y le tocó ya lo del halconazo, como dices tú, en el 71, si no mal recuerdo, y un gobierno completamente populista que se puso a repartir y dar por todos lados y que nos metió fue el principio de la enorme crisis que tuvimos que vivir varios años después los mexicanos, que tuvo como corolario a López Portillo. Esos dos sexenios que fueron terribles, y que por cierto la Cuarta Transformación, cuando hace su evaluación del pasado, no se mete precisamente, se para hasta de la Madrid, pero no juzga a estos dos expresidentes, porque en ese entonces López Obrador y todos los que hoy, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, todos ellos estaban muy contentos con esa forma de gobierno más identificada con las ideas de izquierda, que el neoliberalismo, con la presencia de Salinas, de la Madrid, Cedillo, pues le vino a cambiar, modificar la forma de gobierno. Pero era, por un lado, el populismo exacerbado de izquierda y por otro lado el presidencialismo ultranza, es decir, un presidencialismo que ejercía plenipotenciariamente, persiguió a los medios de comunicación y entonces pues no se pudo escapar, no se le puede perdonar ni se puede olvidar pues lo que Fidel Castro llamaba el juicio de la historia. Si en Cuba no hay un juicio de la historia sobre Fidel es porque fue muy inteligente y supo, como si fuera un reinado, nombrar un sucesor, fue su hermano, y luego poner un incondicional como Díaz-Canel, que se ha encargado de preservar su memoria, lo mismo que está haciendo Nicolás Maduro en Guatemala, en Venezuela, que ya llenó de estatuas de Hugo Chávez todo ese país. Entonces, pues que sirva, qué bueno que haces una referencia, me parece muy buena, a ese contexto. Lo que no pude alcanzar a leer fue lo de Alito, lo del presidente del PRI, si quieres comentarlo. Ahorita te lo platico. Nada más termino con lo de Luis Echeverría. Sí, efectivamente, es que no sé si te pasa a ti, yo creo que a muchos mexicanos nos pasa de repente cuando los gobernantes empiezan a hacer, a pesar de que esté mal, a hacer, y no pasa nada, o sea, no tienen contrapesos que los paren. Bueno, suponemos que en algún momento no van a tener que rendir cuentas ante la justicia, pero sí lo van a tener que hacer ante la historia. Y eso que le pasa a Luis Echeverría creo que es un ejemplo de eso, ¿verdad? Bien, pues lo de Alito. Mira, lo de Alito tomo como, bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, digo cachetada con guante blanco a Moreno Cárdenas porque pues el presidente López Obrador dio a conocer una lista de nombramientos de embajadores y cónsules hace unos días y entre ellos pues nombró al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza. ¿Quién es Carlos Miguel Aiza? Bueno, fue mano derecha de Alejandro Moreno Cárdenas cuando fue gobernador de Campeche. Lo nombró secretario general de gobierno, lo mantuvo muy cerca y cuando se va a dirigir el PRI nacional, pues lo deja como su sucesor. Y en este caso, pues Andrés Manuel López Obrador lo elige a él particularmente como embajador de República Dominicana, justamente a un personaje muy, muy cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. ¿Y por qué digo cachetada con guante blanco? Pues porque precisamente una persona muy cercana a uno de los líderes de un partido a los que Andrés Manuel López Obrador no los quisiera ver ni en pintura. Pero por otro lado, también nombra a la exgobernadora Pavlovich. Sí, exactamente, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y ahí no sé si lo platicaron o está ya tratado el tema en cortito con Alejandro Moreno Cárdenas, porque yo digo que de cualquier manera en ese movimiento de piezas que hace Andrés Manuel López Obrador, pues va a salir ganando él, porque pues yo lo estoy tomando en cuenta, van a ir al servicio exterior, ya lo dijo, no van a pertenecer a Morena ni al partido, van a servir al país, dice Andrés Manuel, ¿no? Y en el caso de que se negaran, van a quedar mal con el presidente.
Y si los expulsa Alejandro Moreno Cárdenas, en caso de que eso pudiera suceder, pues también se va a ver mal. Entonces yo creo que de cualquier manera el que salvara las cosas sería Andrés Manuel López Obrador, porque no está haciendo nada mal. En todo caso, harían mal los priistas en aceptar, ¿no? Porque también podrían decir, no, pues venimos de un partido de oposición muy en oposición al gobierno actual. Entonces, pues muchas gracias, no voy a aceptar, ¿no? Sin embargo, si aceptaran, pues quién sabe qué vaya a pasar, y no sé si lo habrán platicado con Alejandro Moreno Cárdenas y les ha de haber dicho, bueno, pues ustedes aceptan, yo los amenazo que los voy a expulsar, y va a ser un pretexto para que digan que no, por un lado. Y por el otro, pues hoy dijo el presidente, ya se lavó las manos, dijo, está en manos del Senado la decisión de dejarlos pasar o cambiarlos. Así que en esas circunstancias están ahorita todos los propuestos por el presidente, incluido al escritor Salmerón, que también anda Pedro Salmerón. Pedro Salmerón. A eso me referí. Sí, yo te quiero comentar que ahí España, por ejemplo, porque además, primero es facultad del presidente, que tiene que aprobar el Senado, pero también tiene que aprobar los países en los que se acreditan. Y sí. España es la verdad que no resuelve el asunto de Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, pero lo que se está viendo muy claramente, primero hay que ver que en todos estos estados ganó Morena, es decir, le facilitaron el trabajo o no le impidieron a Morena, por decirlo más elegantemente, ganar. Así es. O decirlo burdamente, le entregaron el poder a Morena a cambio de esta generosa beca que representa escoger una bonita ciudad para vivir, no solamente con la viviendo en otro país, sino además con una honrosa representación, sino además que es una patente de impunidad, una garantía de que no les van a hacer nada. Si los está nombrando, quiere decir que no hay nada que perseguir de esos gobiernos, y al contrario, pues vemos gobernadores como el de Tamaulipas a que pues, prácticamente querían destituir. Entonces yo creo que el presidente sabe muy bien utilizar el poder, no digo que esté bien, al contrario, pero el PRI corre el riesgo de que sea su Waterloo este asunto de cara al 2024, de ser terminado de cooptar por Morena a cambio de puestos públicos. Yo mismo te voy a decir, yo participé en dos gobiernos, pero los estatutos del PAN, el partido al que yo pertenecía, ahora no pertenezco a ninguno, establecían que había que solicitar un permiso al partido. Y si el partido te lo negaba y aceptabas, estaba establecido que quedabas automáticamente fuera del partido y había un procedimiento porque estaba en los estatutos. Y la segunda es la afinidad. Si el gobierno es plural y está conformado por gentes de varios partidos, pues es aceptable que alguien acepte participar. Pero este gobierno hasta ahorita no había sido plural, ahora le está entrando una rara pluralidad que tiene que ver con una estrategia para desmantelar al PRI. Mira, te puedo adelantar otros embajadores: Alejandro Murat, que va a entregar Oaxaca; Alfredo del Mazo, que va a entregar al Estado de México, y para ellos en lo personal, en lo individual, no todo dar, porque además de que se van a pasear a gusto a otro país con una chamba bastante buena, pues les están garantizando que no se van a meter con ellos. Entonces puede ser el Waterloo priista el hecho de estas canonjías, a cambio de ser dóciles y no ponerse a la cuarta transformación, terminen por cooptar una buena parte del PRI. No sé si tú lo ves así. Sí, yo veo un elemento de esa actitud de Andrés Manuel, creo que es ese, ir deteriorando, ir carcomiendo, ¿no? Algunos valores políticos que tiene todavía el Partido Revolucionario. Tiene poder para dar y repartir, Alejandro. Si me permites agregar dos cosas nada más. Lo han hecho otros presidentes, no es exclusivo del presidente. Por ejemplo, Felipe Calderón nombró a 3 panistas como embajadores en España, ¿no? A Francisco Barrio Terrazas, que había sido gobernador de Chihuahua, lo nombró embajador en Canadá. Entonces, el servicio exterior luego se pone celoso de que sin tener carrera diplomática, porque ese es otro tema, asuman el poder, asuman representaciones,
pero históricamente hemos estado llenos de esos. Octavio Paz fue embajador en la India, Carlos Fuentes fue embajador en Francia, el poeta Amado Nervo fue embajador en Argentina y en Uruguay. Mañana precisamente voy a publicar sobre eso. Y ahora Pedro Salmerón, que fuera de que es un defensor de Morena ultranza, es un activista sesgado totalmente en lo político, pero me parece muy buen historiador. Yo he leído varios de sus libros, los tengo. Hace poco presentó su libro acá en Tuxtla Gutiérrez, y ahora resulta que primero lo nombran en el Instituto de Investigaciones Históricas del Dinero, que es una institución del país, y nadie dijo nada de que había cometido acoso sexual, y ahora que lo nombran, lo quieren nombrar embajador en Panamá, y resulta que salieron un grupo que se llama Cuarta Ola de feministas que son de Morena, encabezados por Estefanía Veloz, que es una declarada morenista, hija de Jaime Martínez Veloz, recordarás que anduvo por acá en Chiapas, perredista, creo. Pero bueno, el asunto es que es fuego amigo dentro de Morena, y yo creo que lo que vamos a empezar a ver es la disputa entre los grupos más radicales, las corrientes progresistas, pero como dice Pedro Salmerón, pues yo no tengo ninguna acusación formal, y entonces se vuelve un juicio de valor, un juicio moral, donde esta cosa del Me Too, yo sí comparto el ideal feminista, pero no estoy de acuerdo en que las redes sociales se vuelvan una santa inquisición que lincha y condena al ostracismo públicamente a personas con que firmen un grupo de personas, sean 10, sean 20 o sean 30. Ya le mancharon su trayectoria a Pedro Salmerón, y no me parece, primero me parece que el presidente tiene derecho a nombrarlo. Creo que el ser historiador tiene mejores méritos que a lo mejor los exgobernadores priistas, porque de alguna manera representa decorosamente al país por esa formación, como lo hicieron los que te decía, poetas, escritores. Y por otro lado, me parece que el presidente, siendo de su propio partido, siendo su facultad, tiene derecho a nombrarlo. El problema es que le salieron bravos los de casa, o como, no sé cómo dice el dicho popular, ¿no? Sí, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Exacto, eso es lo que estamos viendo precisamente, porque son de Morena. Es lo mismo que le pasó a Salgado Macedonio. Fueron corrientes morenistas, por eso se fue Heréndira, porque querían meter a su hermano de candidato a gobernador en Guerrero, y fuego amigo de los abusos sexuales de que acusaron a Salgado Macedonio salió dentro del propio Moreno, ¿no? Y el presidente se la cobró, dejó pasar el proceso, y después, pum, bye, muchas gracias por tu participación en este gobierno. Pues sí, pero ahí se va con esa mancha, señor Salmerón. Bueno, pues eso es lo de acá entre nos, de tu servidor. Ahorita pasamos, si quieres, a hashtag a la hora del pozol, que escribe Daniel Solórzano. Hoy se hace la interrogante, otro encierro oficial, rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Él aborda el tema de que por qué habrá mucha gente que está pidiendo otro encierro, otro confinamiento, cuando lo que debemos hacer es protegernos nosotros mismos. Hace una crítica a la sociedad y respecto de su comportamiento ante las olas del COVID-19, la cuarta que estamos viviendo. Y finalmente, quebradero, las creencias de Djokovic. Habla Javier Solórzano de lo que ya hemos platicado, de este tenista mundial que se negaba a vacunarse, bueno, se niega a vacunarse, aún así quiso entrar a Australia, logró entrar, pero ya en el aeropuerto lo cacharon, estuvo ahí en un juicio breve, legal en ese país, hasta que lo deportaron hace unos días. No podrá participar más ahí en Australia, por lo menos en estos tiempos. Y ahí Javier Solórzano pues hace la crítica de las creencias por encima de tan importante evento que era esta justa de tenis que se iba a celebrar allá en Australia. Dos temas, no sé si tienes algo que agregar. Claro, el tema de la legalidad en los países desarrollados. Serás fan de las pitas, pero aquí no pasas, porque tienes que cumplir como cualquier ciudadano con la normativa. Subí una broma ayer a las redes sociales diciendo que como se llama Novak Djokovic, a lo mejor alguien leyó Novak Djokovic y confundió el apellido, y por eso lo pararon ahí. Entonces, pues eso es lo que realmente pasó. Y respecto a lo que dice nuestro amigo Daniel Solórzano, solamente cerraría diciendo que pues tenemos un reto, ¿no? O sea, o la economía o la vida. Y hay mucha gente que si se encierra se muere de hambre. O sea, entonces
Pues el gran reto es que ahora se está contagiando todo el mundo, a lo mejor logramos la ansiada inmunidad de rebaño por fin, si no es que surgen otras variantes, pero bueno, de alguna manera, como dice, lo más importante es protegernos, ¿no? Claro. Pues muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias No, a ti, Alejandro, gracias. por tu colaboración. Estamos pendientes. Muchas gracias, Juan Carlos Catalimayor. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de escuchar y ver en esta tarde. Muy buenas tardes.